El otro día, hablando de entrevistas a villanos, me dejó un tema que comentamos en la primera versión que se nos borró, que era el caso de entrevistar a criminales en la cárcel. Y eso tiene nombre propio, porque es lo que hizo durante una etapa de su vida don David Rojo López, que fue el fundador del Digital, Periodista Digital, y que es periodista de profesión, pero también es abogado de profesión. Tiene las dos profesiones. Y esto le hizo darse cuenta de una fórmula inteligente que tenía de poder acceder a prisioneros famosos donde no podían llegar los periodistas, que es presentarse en la prisión, decir, soy su abogado, como tiene la acreditación del Colegio de Abogados, lo dejaban pasar, y cuando le tenía delante decía, hola, soy periodista, le hago una entrevista. Esto lo hizo por primera vez con uno de Al-Qaeda, bueno, uno que ha sido detenido como supuesto miembro de Al-Qaeda en España, que se llama Taiser Aloni, y fue ahí y se unió con el abogado y de ahí salió una entrevista que se fue publicada en Periodista Digital. Pasó bastante desapercibida. Hay que decir que los digitales en el periodo 2002-2003 todavía no tenían mucha fuerza y, por supuesto, la prensa escrita o los canales de televisión no iban a dar cancha. Era un medio alternativo que si acaso darían cancha a sus propias webs, no a los digitales. O sea, no había espacio en televisión en aquel momento para hablar de lo que publicara El Confidencial o Periodista Digital en aquella época. Lo volví a repetir con alguien de que también hablamos aquí, con el abogado de los narcotraficantes, Pablo Bioque, la misma operación. Soy su abogado, habla con él. Según contó, fue una conversación tensa que le tiró el micrófono, el teléfono al cristal, te voy a enterar, tal. Cuando se enteró que le había engañado y que era un periodista, bueno, publicó el diálogo en el periódico, nadie se enteró, no hubo ninguna referencia. Pero llegó el premio gordo. El caso Baninkoff. Como sabe la gente, era un caso muy famoso porque una joven asesinada, aparentemente por otra mujer de la que se especulaba de si era porque estaba enamorada de la madre de esa hija, y que llegó a ser declarada culpable por un jurado. Yo creo que no ayudó mucho al jurado popular en España el caso del señor Rocío Baninkoff. Y de repente, investigando otro caso, el de Sonia Caravantes, detienen al presunto asesino, el ciudadano Tony King, y cuando le interrogan, él confiesa, sí, asesiné a Sonia Caravantes y asesiné a Rocío Baninkoff. Con lo cual, hay toda una conmoción. Es liberada al poco tiempo Dolores Vázquez, lo cual dejando a la justicia en el peor lugar, yo creo. No se me ocurre que ha sido peor, yo creo que ha sido de los peores casos de cara a la justicia española. Es verdad que no ha sido indemnizada, Dolores Vázquez, entonces. Pues me parece increíble. Don Marlaska, muy defensor de la policía, porque trabaja mucho con ellos, me decía que era porque Dolores Vázquez había mentido y que fue lo que la condenó. O sea, pues, se pondría nerviosa, pero como que cuando estaba interrogando mintió y se pasó. Entonces, pues como ha mentido es porque es la asesina. Creo que fuese un poco la historia, el mayor escándalo, yo creo, de los mayores de la justicia española. En ese momento, los periodistas toman la prisión de Mijas porque todo el mundo quiere ver el momento en el que trasladan a Tony King, que grita, soy inocente, tal, tal. La foto, a ver quién tiene la mejor foto, tal. Pero don David Rojo López se presenta en la prisión, dice, soy abogado, y pasa, y es el que consigue hablar con el señor con el señor Tony King. Es curioso que ya habiéndolo hecho 2 veces, la cárcel le seguía dejando entrar. No sé si es que no leían las entrevistas de Periodista Digital o por qué motivo, pero en ese momento no era Alfonso Rojo el director, el director propietario era él. Rojo en ese momento todavía es director adjunto del periódico El Mundo y corresponsal en muchos países del mundo, ante el más importante de España. Bueno, la entrevista no aparece en Periodista Digital esta vez, sino que aparecen 2 cartas publicadas en el Sun, el periódico británico de Sun, que es de los que tiene fama de pagar más. Cartas donde Tony King se dirige a la familia de Sonia Caravantes y Rocío Baninkoff y dice, fui yo, les pido perdón, soy el culpable, etc. Y eso genera un escándalo periodístico. No tiene un inglés muy correcto, que posiblemente sí que se lo hayan dictado y que se lo haya dictado a alguien que no domina el inglés con toda la perfección. David, ¿tú tienes algo que ver con esas cartas? Sí, yo ni te afirmo ni te desmiento, o sea, no te contesto. Es decir, que sí. En vez de lo que había pasado con las 2 anteriores de no hablar de ello, todo el mundo habla de ello. Bueno, antes de preguntar el escándalo, pregunta primera, es el modus operandi. Para no mezclar dudas, ¿qué opinas del modus operandi? Hay quien diría inteligente, brillante, como Dolores Marian son, y hay quien diría eres abogado y estás usando un doble juego como abogado periodista. ¿Cuál es el doble juego también de meter un micrófono espía para hablar con otra persona o de llevar una cámara oculta o de fingir
una conversación, muchos periodistas han conseguido declaraciones fingiendo algo que no son. Es decir, fingiendo que no van a sacar esas declaraciones, fingiendo que son de confianza de la otra persona. Entonces, pues tú me dirás, no sé si es ético o no, pero desde luego que es efectivo. Creo que el problema, por lo que toda la gente se cabrea, todos los periodistas se le echan encima, etcétera, etcétera, es porque no lo han conseguido ellos. Les dio igual con los otros porque no interesaba tanto. Les dio igual. Pero cuando es un caso, tú sabes cómo es España. Y este tipo de casos revolucionan la opinión pública, revolucionan claro, que si el chicle, que si no sé cuántos, toda esta gente, este tipo de asesinos revolucionan los programas de televisión, la opinión pública y todo el mundo está hablando solo de esto. Y encima, siendo chicas jóvenes, pues tienes el caldo de cultivo perfecto. Esto ya era de interés. Me parece un éxito. 2 logros aquí se pueden apuntar. 1, soy el único periodista español que ha podido hablar con Tony King. Y 2, suponiendo, dentro que nunca se pudo demostrar, pero vamos, se asumió que la difusión de esas cartas en el Sun había sido por obra y gracia de ese encuentro en la prisión con don David Rojo, y él nunca lo negó, tampoco lo confirmó, dijo yo no puedo confirmar eso. Es un logro, 1, es conseguir ser el único periodista español que pueda hablar con Tony King, asesino confeso en ese momento, aunque luego se trataría en el juicio, y 2, haber conseguido 2 cartas publicadas en The Sun diciendo fui yo, pido disculpas a los familiares de las 2 mujeres que asesiné. Es un logro en tanto en cuanto nadie lo habría podido conseguir por otros medios. Sí, pues puede ser, como te digo, más o menos censurable la actividad, la forma de hacerlo, etcétera, etcétera. Pero, como te digo, fue eficiente. Ya está. Y se ha colado utilizando sus armas. Cada uno utiliza sus armas. Unos intentan manipular psicológicamente, mintiendo, diciendo algo que no son, se infiltran, etcétera, etcétera. Él no tuvo que mentir. Él dijo la verdad. Soy abogado. Entonces, la forma de infiltrarse no fue haciendo un papel. Fue, sí, haciendo un papel, pero que era real también. Entonces, el tema es que es lo que te digo, que no se enfadan hasta que ya lo había hecho antes y no había sido tanto problema. En ese momento, el Mundo TV, la productora de don Melchor Miralles, que en última instancia estaba en la órbita de don Pedro J. Ramírez, invita a don David Rojo a un programa que hacían en Canal Now llamado algo así como La Chaqueta Metálica. Y va ahí él a ese programa, donde imagino no, sé que cobró. Y en ese programa resulta que en vez de lo que pensaba que era una entrevista con el único español que ha podido hablar con Tony King, y se encuentra casi con un juicio a su persona. Está el propio Melchor Miralles sentado y dice, eres la vergüenza de la profesión, yo me avergüenzo que en este país exista gente como tú. Pero perdona que te interrumpa, Melchor, pero ¿el programa va sobre Tony King o vas sobre... Vamos, la noticia es lo que tú has hecho con King, pero eso también, que te ha convertido en protagonista de la jornada, convierte el hecho de conseguir la noticia y lo que ha habido alrededor en hecho noticiable también. O sea, porque, David, yo siento vergüenza de que tú seas periodista. Siento vergüenza, David. Porque tú eres reincidente. Me dejas hablar. El hecho es que se ha conseguido que un periodista entreviste... Yo te voy a dejar de éticamente es muy reprobable. Tú has engañado a Tony King. No he hecho una tú eres entrevista. una vergüenza para la profesión periodística. Cuando tú has trabajado para un periódico, vamos para a ver, El Mundo, cuyo director, Pedro J, ha sido condenado puedes hablar de Pedro J, de lo que quieras, pero es que estamos hablando de Tony King y de ti. No, estamos hablando de Melchor Miralles, que pertenece al Mundo, hace un programa de televisión con Lucas en Canal Now. Bueno, pues me acaban de llegar informaciones que de los que estaban allí eran figurantes. O sea, que estaba amañada. O sea, que tenía un guión prescrito. Traen a una que todavía comenta hoy. Esta que comenta hoy en Antena 3, que es como una psicóloga o criminóloga, una Beatriz de Vicente, creo que es el nombre, Beatriz de Vicente, diciendo lo que has hecho es una vergüenza, no tienes ni ética ni tal. Y una experta en medición de letra, es decir, veo en estas cartas, me parece que es dictado por un español, no creo que esto lo haya hecho de verdad Y ya tras haber hecho esa entrevista, al día siguiente El Mundo, editorial de página completa, ni abogado ni periodista, donde le ponen a país diciendo lo que ha hecho Tony King no merece ser llamado ni abogado ni periodista, y además este es el lo tío... que ha hecho David Rojo, sí. Que hizo el libro de... En el editorial lo ponía, es el tipo que le hizo el de Negro, Ana Rosa Quintana, tal, lo ponían todo ahí en el editorial, que yo creo que hizo porque si lo hubieran hecho el día antes, igual Rojo ha dicho, uy, creo que no les caigo bien, no voy a ir a su programa. Pero no, primero bien, te linchamos y al día siguiente el remate, el editorial del propio don Pedro J. Ramírez. Se
se ha convertido en adalid y abanderado de todas esas acusaciones el director del periódico El Mundo. Pero es que el director del periódico El Mundo ha sido condenado recientemente, aunque ningún medio, excepto Periodista Digital y algunos otros, por vulneración de los derechos fundamentales de un redactor jefe y fundador de su periódico. O sea, estamos comparando una multa de tráfico, una sanción administrativa, contra la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de expresión de un periodista por medio del director del periódico. Entonces, ese propio director se atreve a decir que qué credibilidad tengo yo. O sea, ¿qué credibilidad puede tener? Aunque no fue sobre El Mundo, ¿eh? Por ejemplo, en la cadena SER, en la tertulia de doña Iñaki Gabilondo, dijeron que merecía la cámara de gas, por lo que había hecho, o sea que... ¿Tú crees que si Pedro J. Ramírez hubiera podido hacerlo, no lo hubiera hecho? Si me preguntas hubiera... a mí, teniendo en cuenta la historia de Pedro Ramírez, ¿no se hubiera colado? Yo creo que si se le atrae un periodista a él, lo saca. En la SER, tampoco me resulta descabellado que si en la SER un reportero de la SER se conectara a la cuenta lo hubiera hecho. También le llevaron a Día a Día, el programa de Teresa Campos, para lo mismo, ¿eh? El objetivo principal como periodistas no es entrevistar a la exmujer de Tony King, ni hablar con el señor del videoclub que le da a Tony King. No es hablar con ninguno de esos, es hablar con Tony King. Claro, si yo soy periodista, soy periodista. Y si soy abogado, soy abogado. Lo que no se puede conseguir la información por medios absolutamente torticeros y tramposos. Este señor se dedica a un periodismo absolutamente pirata, como acaba él mismo de decir aquí, que le dice a un tío, yo te doy esta información tenebrosamente obtenida a cambio de que tú me des lo que está pasando. Y este señor es un mercader que se ha metido fuera de la deontología con una rapacidad impropia de una profesión digna, falsificando su condición esencial de periodista diciendo que es abogado sin serlo, porque lo que es un licenciado de alta, que no tiene que ver, que no lleva un pleito en su puñetera vida. Y dijo, usted no es abogado, es un licenciado de alta, que no es lo mismo. No sé a qué se referían con eso. Pues entonces lo que me imagino es que él estaba dado de alta como abogado no ejerciente. Eso se puede hacer. Tú te licencias en Derecho, te das de alta en el Colegio de Abogados, pero te das de alta como abogado no ejerciente, con lo cual, valga la redundancia, no puedes ejercer. Creo que incluso a lo mejor, no sé si tienes un descuento en las cuotas colegiales o directamente estás exento de pagarlas. Hay mucha gente que sí, que se da de alta por el hecho de, bueno, pues porque le hace ilusión, pero no ejerce. Si este señor efectivamente estaba dado de alta como no ejerciente, decir que ese abogado realmente lo es, pero no ejercía. Pero claro, no puede decir que él acude a un centro penitenciario como abogado de Tony King si para empezar su intención no era esa y en segundo lugar, si encima no es ejerciente. Lo que pasa que ya lo que dudo es si los abogados no ejercientes tienen carné colegial para poder acceder a los juzgados. Eso ya se me escapa. No sé, sí sé. Que en un centro penitenciario te lo van a exigir, que lo enseñes. Sé que el decano de abogados del Asunto de Madrid hizo un comunicado desaprobando la actitud del señor Rojo, pero que el señor Rojo vino a decir que era una actitud un poco fomentando por un ambiente que se había montado contra él, porque es verdad que hubo una hostilidad muy fuerte en los medios de comunicación. A ver, yo creo que lo que es sancionable o lo que se le puede echar en cara, lo primero de todo es el entrar en un centro penitenciario diciendo que es abogado cuando realmente iba a ejercer la profesión de periodista. Eso es lo primero que a este señor se le debe echar en cara y creo que debería ser perseguible judicialmente, porque al fin y al cabo consiguió el acceso diciendo, claro, estaba diciendo que era abogado, lo era, pero debería haber, no sé, haber aclarado, soy abogado no ejerciente. Por eso te digo que no sé si tendría el carné profesional o no se lo conceden a los no ejercientes. Eso es lo primero. Vamos a partir de base de que lo tenía, ¿eh? Vamos a suponer que sí está ejerciendo y que sí era abogado. Es verdad que él dijo, soy abogado. No aclaró, soy abogado, pero entro como periodista. Yo creo, es más, yo francamente tengo la sospecha de que a la prisión se lo ocultó conscientemente. Cuando todo el mundo quería saber estos temas tremendos, ¿cómo lo hace él? Como yo es abogado. Y entonces simplemente en aquella época tú llegabas a la puerta de la cárcel, decías, soy el letrado número tal, quiero ver al preso fulano de tal. Y pues te lo sacaban. Entrabas dentro y te lo sacaban. No es que te lo sacasen a la fuerza, pero los presos se aburren tanto. No tienen nada que hacer que, oye, que tengo una visita, pues voy a ver. He hecho y entonces fue. Sí. De hecho, su versión lo único que decía es que a King le dijo que era periodista, pero que a los de la cárcel no, porque quería volver. Claro, yo ejerciendo de abogado del diablo, por ejemplo, si a este señor le denunciasen, le demandasen, le interpusiesen un procedimiento judicial contra él por haber entrado en prisión diciendo que era abogado,
yo en su defensa diría, bueno, este señor dijo que es abogado porque lo es. Ahora, no dijo soy abogado y vengo a ejercer la defensa de don Tony King, me tengo que entrevistar con él porque es mi cliente y aquí tengo un poder general para pleitos o una autorización de él. No, él simplemente dijo, entro, soy abogado. Ahora, si sus palabras fueron, soy el abogado del señor Tony King, evidentemente... Yo me temo que entiendo que diría ser abogado que quiero representar al señor Tony King, o por lo menos, si me quiere recibir, soy un abogado dispuesto a defenderle. Y dijo, sí, le recibo. Y ya con sentencia de él, oiga, que no soy abogado, soy periodista. Yo sospecho que debió ser así la cosa. No lo sabemos, estamos especulando, pero... Vale, si el señor Tony King en el momento que le dice a este hombre, soy periodista, él acepta hablar con él como periodista, desde luego como periodista no hay nada que checar. Otra cosa sería que este hombre hubiese hablado con Tony King diciéndole, soy tu abogado, cuéntame qué ha pasado, y luego fuera diga, como periodista, suelto todo esto, porque estaría vulnerando el secreto profesional que tenemos los abogados. Pero estoy un poco ya exagerando lo que pudo ser la situación tal y como se dio. Como periodista no hay nada que echarle en cara, sinceramente. Ahora bien, el haber fingido una profesión que no iba a ejercer, no te digo ser porque lo era, pero ejercerla, yo eso creo que sí que no lo hizo bien. Eso que si lo hubiese hecho, en mi opinión, que si lo hubiese hecho alguien de la staff del Mundo, pues hubiera sido elogiado por el periódico y puesto en primera página, por razones que se me escapan, que me parecen pura miseria humana, en el caso concreto de Pedro J, se convierte en un editorial en el que lo que vienen a pedir es su expulsión de la Asociación de Periodistas, de la Asociación de la Prensa, su expulsión del Colegio de Abogados y prácticamente su encarcelamiento. Y me pareció tan cínico, tan falso, tan contrario a los principios que nosotros hemos mantenido siempre dentro de lo que es el periodismo y el periodismo que hacíamos es decir, sobre todo de un medio que había llegado, como yo eso sí que lo sé, a ofrecerle dinero a Sara Montiel para ver si conseguían engañar a Sara Montiel y que dijese que ella por dinero se inventaba una exclusiva, que habían metido una Miss falsa en un concurso de Misses para ver si para comprobar algo tan obvio como que la productora del Mundo TV, que los concursos de Misses estaban trucados, que yo creo que había financiado a traficantes nigerianos de carne humana para que trajeran prostitutas algo de eso hubo a España, es decir, entonces digo, oye, me pareció tan cínico, entonces yo lo único que hice en Onda Cero estaba... explicar en Onda Cero lo contradictorio que me parecía. Creo que hoy uno de los grandes periódicos nacionales hasta me dedica a un editorial que esto sea publicado en un medio que ofreció millones a Sara Montiel, tal, para hacerle confesar que vendía exclusivas a la prensa del corazón, me deja de piedra. Lo mismo me ocurre al escuchar la cadena SER y ver que Iñaki Gabilondo, siempre tan conciliador con la nebulosa Batasuna, pide que me lleven ya a la cámara de gas. La misma persona que me invitó ayer al programa de televisión en el que Melchor Miralles se hartó de repetir que soy la vergüenza de la profesión, fue quien introdujo en 1998 una cámara Minox en el Tribunal Supremo, fotografió ilegalmente al expresidente Felipe González y facilitó, infringiendo muchas normas y principios, que El Mundo publicara 5 columnas en portada la foto del expresidente español declarando ante el Supremo. Se llamaba Fernando Quintela. No tuvo ningún efecto negativo para mí estando en él, pero sí contribuyó a alejarme de Pedro J, a alejarme personalmente. Entonces tú no puedes ser enviado especial, tú no puedes ser una figura descollante y en un periódico, no puedes ser el corresponsal de guerra número 1 de un grupo si el director, si el máximo responsable no confía en ti en todos los aspectos. El caso de Alfonso Rojo es un caso muy singular, ¿no? Que hubo un momento en el que yo sentí una gran decepción y tengo que decir, pues sí, que es algo que en su día me dolió, que una persona que había estado tan próxima a mí, que había sido uno de los fundadores del Mundo, pues se comportara de una manera pues tan desagradable y para mí tan inesperada. ¿Tú crees que si alguno de estos medios de comunicación tuviera un periodista que falsifica un carné de abogado, que se hace pasar por abogado, que se pone las gafas, la nariz y el bigote? Peor, porque él pone ser abogado. Tú dices que ni siquiera hubiera sido abogado, que hubiera sido hasta eso falso. ¿Tú crees que no lo hubieran hecho, incluso fingiendo que uno es abogado para infiltrarse?
Yo estoy seguro que sí. ¿Crees que tenía valor informativo, periodístico? La verdad es que sí. O sea, pienso que todas las declaraciones que puede hacer el que ha cometido el crimen, por supuesto, claro que sí, puede tener un valor informativo. Claro que sí. Sí, sin lugar a dudas. Lo digo porque... Y ya termino. Yo no estoy a favor de los familiares de asesinos que no tienen nada, que no están relacionados ni tienen nada que ver con el crimen en cuestión. En contra de los argumentos de don Pedro J. Ramírez, salió el presidente del diario La Razón, don Luis María Ansón, que escribió: a riesgo de ser lapidado implacablemente por los éticos de turno, no voy a condenar lo que ha hecho como periodista David Rojo. Tampoco voy a aplaudir su acción, sí a entenderla. Comprendo, aunque no aplaudo ni juzgo, la operación llena de imaginación y valor de David Rojo. No quiero entrar en lo que digan los abogados. Los pobrecillos no son periodistas y tienen sus códigos que es necesario respetar. Me refiero solo a la reacción de algunos compañeros, que ha sido desmesurada, porque según las viejas normas de la profesión, el perro no debe comer carne de perro. Aquí se trata de un totum revolutum en los que yo intuyo que hay por algunas partes más interés en que esto no se cierre para que sigan las expectativas abiertas. Aquí alguien que está ganando mucho dinero en popularidad. Tony King es una persona técnicamente insolvente, no tiene dinero. ¿Me puede decir alguien quién está pagando la nómina de los abogados? ¿Quién gana clientes? Porque aquí los abogados son los únicos que son profesionales que pueden ser contratados. Los tribunales no les contrata a nadie. O sea, hay alguien que está organizando su propia campaña de agitación.